Muy bien, entonces, vamos a ver ahora esta imagen que un poco resume lo que he hablado acerca de cómo las enzimas se relacionan con los sustratos. ¿Está bien? Y después vamos a ver esto un poquito más en detalle, las etapas de interacción enzima-sustrato, etc. Pero esta es una imagen bastante general. Ya vimos hace varias diapositivas que las enzimas tienen un centro activo, que en ese centro activo se coloca el sustrato y que ese sustrato es transformado en producto. Y además vimos la importancia que tendrían los aminoácidos de la enzima, justamente que se colocan en el centro activo, porque son los que van a tener mayor interacción con el sustrato. También les había dicho que las enzimas, al momento de interactuar con el sustrato y transformarlos en productos, no se gastan, no se consumen. Y eso está muy bien representado acá. Esta es una enzima libre con su sitio o centro activo disponible. Cuando hay sustrato, ese sustrato se une al centro activo de la enzima. Ese sustrato es transformado en producto y luego la enzima queda libre para volver a interactuar con el sustrato. Ya les decía, si no hubiera más sustrato, si de pronto ya no hay más sustrato que transformar, obviamente la enzima no se va a quedar libre sin hacer nada. La célula se busca la manera de reutilizar los aminoácidos que conforman la enzima. Esa enzima será proteolizada, será destruida y la célula utilizará sus aminoácidos con otros objetivos. ¿Está bien? Pero en general, suponiendo que hubiera sustrato disponible, la enzima transforma el sustrato en producto y termina siendo una molécula disponible para volverlo a transformar. ¿Correcto? Ya les había dicho también que la acción fundamental de las enzimas no es cambiar el equilibrio de la reacción. O sea, si en una reacción química determinada una molécula A se convierte en una molécula B, cuando hay enzima, lo único que ocurre es que ese proceso ocurre más rápido. Pero no quiere decir que de una molécula A salgan dos B. No, va a seguir siendo una molécula B. O sea, eso no cambia. La enzima no cambia esa cinética de la ese equilibrio de la reacción, nada más cambia la velocidad. ¿Y por qué cambia la velocidad? Porque las enzimas disminuyen la cantidad de energía que hace falta para que ocurra la transición de sustrato a producto. La cantidad de energía que se requiere para que un sustrato se transforme en producto disminuye. Por lo tanto, la enzima convierte a este proceso en un proceso termodinámicamente viable, útil desde el punto de vista temporal. ¿Correcto? Disminuye la energía que hace falta para transformar un sustrato en producto. Y esa disminución de la energía que hace falta tiene mucho que ver justamente con la estructura del centro activo. O sea, la enzima tiene un centro activo tal que le permite ajustar al sustrato y transformarlo en el producto. La enzima, con su centro activo, abraza al sustrato y provoca su transformación, crea condiciones para que transite ese sustrato a producto de la mejor manera posible. Ven acá, Borda y Navarro, ven acá un momentito. Vamos a presentar un poco lo que he estado comentando hasta ahora. Imagínense que yo sea la enzima y que mi labor sea transformar mi labor sea transformar a Borda en Navarro. ¿Okay? O sea, yo tengo mi centro activo, yo me uno de manera específica a ella. O sea, Sofía aquí no hace nada. Mi centro activo está estructurado para yo unirme solo a Borda. Nunca es tan exclusivo. Por ahí hay un nivel de permisibilidad. Por ejemplo, la exoquinasa, fosforila glucosa y fructosa. O sea, más o menos, se parecen de alguna manera. Pero bueno, para ponerlo más en blanco y negro, imagínense que mi centro activo tenga una estructura tal, tenga unos aminoácidos que lo conforman, que haga que ellos se unan preferentemente a Borda. Y cuando se unen, en esa asociación, en ese complejo enzima-sustrato, sucede algo que Borda empieza a transformarse en Navarro. ¿Está bien? Yo les voy a contar ahora cómo ocurre ese proceso de transformación. Y verán por qué, voy a intentar explicarles por qué las enzimas son tan buenas
haciendo que este proceso ocurra de manera rápida. Ya verán por qué. No se muevan de ahí, ustedes van a ser actoras de acá de este. Bien, imagínense lo siguiente. Esta es borda y esta acá que está acá, que es el producto, es navarro. ¿Está bien? Yo soy la enzima. La enzima tiene dos estados, digamos. Enzima libre, que empieza con una determinada concentración. Aquí, por cierto, está representado tiempo contra concentración. Enzima libre, que tiene una determinada concentración, y enzima unida al sustrato, a borda. Bien, por cierto, aquí hago notar algo antes de hacer la escenificación. Fíjense que la enzima libre que comienza a trabajar tiene la misma concentración que la que termina. Porque ya les dije que cuando la enzima termina de trabajar está disponible. Vuelvo a estar disponible, ¿verdad? Por lo tanto, mi concentración inicial y final es la misma. Yo no me degrado, yo no me transformo, yo no me destruyo, yo vuelvo a estar disponible. Entonces, imagínense, llega el sustrato, hay un montón de bordas, una alta concentración, ella se une a mí y cuando se une a mí se forma el complejo enzima sustrato. Borda se une, complejo enzima sustrato, y yo la transformo, me quedo unido a ella, y cuando yo la suelto, ya ella es navarro. Bien, y termina siendo navarro el producto. Cada vez hay menos borda, porque yo estoy transformándolo en navarro, y cada vez habrá más navarro, que es el producto. Y yo, mientras estoy unido a borda, soy un complejo enzima sustrato, hasta que ya yo terminé de transformar todo el sustrato en producto, y yo soy una enzima libre otra vez, hasta que vuelva a llegar borda algún día, mañana. Espero que nunca más. Espero que esta sea la última vez. Bien, así funciona. Entonces, ¿cómo ocurre por etapas este proceso? Vuelve para acá. Por etapas, en el grupo anterior, esto lo hice con un chico y una chica, imagínense. Yo tenía que transformarlo a él en ella. Aquello fue un vacilón. Bueno, ¿cómo ocurre este proceso? El proceso ocurre, primero se forma el complejo enzima sustrato. El complejo enzima sustrato es un complejo transitorio, pero es estable, o sea, es una estructura estable, pero que va a durar un segundo. No sé el tiempo que dura, depende de la enzima, no importa. Es estable, pero transitorio. Se forma el complejo enzima sustrato. Cuando se forma este complejo, empieza a ocurrir algo en el sustrato, gracias a mi empeño, por supuesto. Ocurre algo en el sustrato. Ay, perdón. Ocurre algo en el sustrato. Déjame soltar esto. Ocurre algo en el sustrato que se llama estado de transición. ¿Qué significa? Que yo interactúo con borda y progresivamente borda empieza a transformarse en navarro. O sea, se crea un estado de transición en el cual hay un punto donde ella y yo estamos así, pero la mitad de ella hacia abajo es navarro y hacia arriba es borda. Es el estado de transición. Ella cada vez se parece menos a ella y cada vez se parece más a navarro. ¿Está bien? Ese es el segundo proceso, el estado de transición. Complejo enzima sustrato, estado de transición en el que es mitad y mitad. Después de ese estado de transición, entonces ocurre algo, y es que se forma un complejo enzima producto. O sea, cuando ella empezó a cambiar, llega un punto en que realmente a quien yo estoy unido es a ella. Es el complejo enzima producto, porque ya ella se transformó, ya no existe. Ahora es navarro. Complejo enzima producto, y finalmente el producto se libera. ¿Y yo qué hago? ¿Qué tengo que hacer yo ahora? Volver para acá, a ver si hay otra borda. Si no hubiera más borda, la célula me destruye porque yo no tengo sentido de existir. ¿Está bien? Correcto. Así funciona. ¿Qué es esto que está dibujadito aquí? La enzima con el centro activo libre se une al sustrato, luego ocurre un proceso de transición en el cual el sustrato cada vez se parece más al producto. Luego termina viendo un complejo enzima producto. Todo esto dura segundos y después de esto el producto se libera. Y yo vuelvo otra vez a empezar. Y eso lo hago mientras haya sustrato. ¿Está bien? Ya verán ustedes cómo la célula busca la manera, insisto, de regular la disponibilidad de enzimas. Porque no solo hace falta que cuando no hay sustrato la enzima desaparezca, sino que hace falta al revés.
verán que cuando hay mucho borda, yo necesito no ser uno, necesito ser 1.000.000. Y la célula tiene que empezar a sintetizar moléculas como yo. ¿Está bien? Pero eso lo veremos después. ¿Está bien? Me parece que quedó bastante claro el proceso de transición del sustrato al producto. Déjenme ver, para recordar, cuántas veces yo pregunté esto en algún examen. Nunca. Ah, siempre. Próximo tema importante que tiene que ver con esto. Próximo tema importante que tiene que ver con esto. Estos dos señores trataron de explicar cómo yo me abrazaba a Borda. Ese abrazo que yo le di a ella, este señor trató de explicarlo desde 1894 y este señor lo explicó, y de hecho parece que fue la mejor explicación a mitad del siglo pasado. Del siglo, no del ciclo. Del siglo pasado. Emil Fischer propuso que la unión mía con Borda era tan perfecta que era como una llave cerradura. O sea, yo tenía un centro activo perfecto para encajar con Borda. Encajábamos perfecto, como una llave. Si usted una llave le lima o le parte una de las muesquitas, no puede abrir la puerta. Tiene que ser perfecto el encaje, ¿verdad? Llave cerradura. Y con eso él explicaba por qué las enzimas y el sustrato tenían tanta afinidad. Él decía, una enzima y un sustrato son muy afines, interactúan muy bien, porque es como una llave cerradura. El centro activo es perfecto para ese sustrato. ¡Pum! Y luego Koshland dijo, no es tan así. El centro activo no es que no tenga una particular afinidad por el sustrato, claro que sí. Pero cuando el sustrato llega, el centro activo se acomoda un poquito, sube el pie por aquí, la abraza por allá, y así es como ocurre la interacción realmente. Es más, cuando el centro activo se acomoda para que enganche bien el sustrato, ese acomodo provoca que el sustrato empiece a transformarse. Entonces, cuando Borda está aquí y yo me uno a ella, esa unión no es perfecta. Es una unión en la cual yo necesito acomodarme, le paso el pie por atrás, la acurruco, y cuando yo termino, digo, ay, ya tú no eres Borda, tú eres Navarro, porque ese acomodo me obliga a transformarla en producto. Facilita la transición sustrato-producto. Y por eso la teoría de Koshland fue mucho más valiosa, y al final es la que se reconoce, se llama encaje inducido. Encaje inducido. Cuando ella y yo encajamos, nos unimos, se inducen cambios conformacionales que favorecen la transición sustrato-producto. Y ella termina siendo el producto de una manera más fácil. Incluso, miren esta imagen en el cual el libro de bioquímica, no sé si este es el Leninger o el, no se llama el otro, el Boed, no sé cuál de ellos tiene esta imagen que es súper interesante. Mire, imagínense que el sustrato es una varilla de hierro y lo que hay que hacer es partir la varilla. Según la teoría de llave cerradura, habrá una perfecta complementariedad entre el centro activo y la varilla. Perfecto. Pero ¿cómo diablos vamos a partir la varilla? No hay cómo partirla. Hay que consumir un montón de energía para partir la varilla. Pero el encaje inducido lo explica súper bien. Este es el sustrato y este es el centro activo. Cuando el sustrato entra al centro activo para acomodarse, se convierte en una varilla a punto de partirse. Y la enzima nada más tiene que hacer así, ¡tácata! Y la partió. Y ya se resolvió el problema. Por eso el encaje inducido pareciera ser definitivamente la mejor manera en que la enzima interactúa con el sustrato, porque hace que el proceso de transformación enzima-sustrato, esa transición, de transformación sustrato-producto, discúlpeme, esa transición de sustrato a producto ocurra de una manera termodinámicamente más viable. La última manera en que les voy a ejemplificar esto, siempre uso este ejemplo y me parece muy, muy interesante. Imagínense que ustedes tengan un colchón, el colchón de su cama sea la enzima y ustedes sean el sustrato. Y en el colchón haya marcado, así como cuando matan a alguien que lo pinta en el piso, imagínense que eso esté marcado en el colchón con un huequito, que es el centro activo, y que esté así, ¿no? Entonces usted, que es el sustrato, llega al colchón, se acuesta, entra al huequito
Se pone así y no se va a dormir más nunca, porque no conozco a nadie que se duerma así, ¿verdad? Sin embargo, si el colchón es como el encaje inducido, eso, o sea, el ejemplo anterior era llave cerradura, un encaje perfecto. Si es encaje inducido, usted se acuesta en el colchón, usted da 2 vueltas, coge la almohada, en mi caso la vira, le hace una almohada de este tamaño, la pone aquí, se acurruca, le pasa el pie a la esposa por arriba y cuando hace así, ya yo no soy yo, ya soy un producto. Ya me acomodé a ese entorno que es la enzima, ese entorno que es el centro activo de la enzima y ya yo soy un producto, ya transité de sustrato a producto y ya es facilito quedarme dormido. De la otra manera no me voy a dormir, no me voy a hacer nunca producto. Aquí me voy a convertir en producto cuando dé un segundo y me dormí. ¿Está bien? Entonces eso es una manera de diferenciar el encaje inducido, que es ese colchón donde usted se acomoda, de la llave cerradura, que es donde no se puede mover. Y no se va a quedar dormido más nunca, no se va a hacer sustrato, perdón, producto más nunca. El producto es dormirse. ¿Bien? Correcto. Como dice acá, la manera en que la enzima transforma, distorsiona el sustrato para poderlo acoger en el centro activo, esa manera en que lo distorsiona, reduce la energía que hace falta para que el sustrato se haga producto. Es lo mismo que acabo de explicar. Listo. Con esto que acabo de explicar, estamos en la clase en el siguiente momento. Estamos en lo de la montaña rusa, ¿recuerdan? La montaña rusa, que es la primera clase, la segunda clase y tercera, y llegamos arriba. Bueno, en el año 2002, yo estuve 6 meses, por primera vez, estuve 6 meses en Inglaterra trabajando. Y la señora de la casa donde yo vivía, que nos hicimos muy amigos, incluso después mi esposa muchos años después la conoció, en fin. Esta señora me lleva a un parque de diversiones, el más grande del Reino Unido. Y me lleva a ese parque donde había una pila de montañas rusas locas, bueno, lo típico de un parque de diversiones. Y me lleva a 2 montañas rusas. Me lleva muchas, pero les voy a contar de 2. Había una que para mí era de las peores experiencias y que no quisiera que fuera lo que ustedes vivieran con este contenido. Esa montaña rusa, usted se subía, al carrito ya, y el carrito ingresaba, se llamaba The Hole, el hueco. El carrito ingresaba como si fuera una carpa oscura donde usted no se veía las manos. Entonces cuando usted ingresaba, usted no sabía en qué momento usted iba para abajo, para arriba, para el lado, para acá, no sabía nada, no veía nada, simplemente iba así, y para arriba y para abajo y para arriba. Ese sería un curso de bioquímica donde a lo loco, usted no sabe cuál es la parte importante, cuál no es, qué me tengo que estudiar, qué no me puedo estudiar, porque es así para arriba, para abajo, para arriba, y no ve nada. Llegó la semana 16, no aprobé, a llorar, aprobé, qué bueno. Ese es un tipo de manera de llevar la bioquímica. La otra manera, que es la que yo intento, es la que yo viví en esta otra montaña rusa, que se llamaba Oblivion. En esta montaña rusa, cuando usted estaba en la cola, parado en la cola, había unas pantallas que le iban diciendo, usted se va a morir, esto es terrible. O sea, como yo dije, el curso de bioquímica, tienen que estudiar mucho, tienen que prepararse, no, ayer se va a morir, mira el carrito, fíjate que el carrito llega al final vacío, las personas desaparecen. Eso te iban diciendo en la montaña. Usted subías a la montaña, es una de esas que no era un carrito, no era un tren, es de esta que tiene asientos largos así, que hay mucha gente así lateral, ¿saben? No un tren para atrás, sino que hay como 20 personas así, 2 o 3 niveles nada más, finas. Te sentabas ahí, tácata, te bajaban aquellos, tácata. Cuando yo vi que aquello bajó, yo dije, esto es de morirse. ¡Paf! Y entonces venía la parte de la clase 1, en la que usted va por el carril, la clase 2 de aminoácidos, la clase 3, la clase 4, que es de enzimas, y cuando llegaba a este momento de la clase, al que vamos a ver ahora, usted estaba en este punto de la montaña rusa. Usted estaba, esta montaña rusa solo era subir y bajar. Y ya, se acabó. Subían. Entonces había un punto donde tú llegabas a la cumbre y hacían así, ¡tuc! Y paraban el carrito así. Ahí estamos ahora. Esto que viene ahora es así, ¡tuc! Y ahí tú decías, ¿qué hago yo aquí? O sea, yo vine a Inglaterra a trabajar, a tener una vida. ¿Qué hago aquí? Aquí. Y eso te demoraba como 30 segundos y de pronto, ¡uah! Caída libre, entrabas por un hueco, porque tú lo que había era un hueco enorme que salía humo de ahí. Por eso te decían, nadie sale del hueco, los carritos salen vacíos, era la propaganda, ¿no?
Eso duraba nada. Semana 16 del curso se acabó. Rapidito. Pero vivías ese momento. Ese momento es este. ¿Ya? Porque de esto depende todo lo demás. Por ahí para abajo. Entonces lo que vamos a ver ahora, o sea, con lo que hemos hablado hasta ahora, estamos aquí. ¡Tuc! En Oblivion, así de cabeza. Y ahora viene la parte, digamos un poquito, creo yo, más complicada, pero seguramente, como les he ido contando esta historia, ustedes al final dicen, ay, pero no era tan difícil nada. Ojalá. Muy bien. Entonces, ahora vamos a hablar de la actividad de la cinética enzimática. Vamos a entender, digamos, no el mecanismo de actividad catalítica, de cómo la enzima hace que esta molécula se doble así, se jorobe, no, sino que vamos a entender cómo se caracteriza la actividad de la enzima, o sea, qué parámetros, qué números, qué variables nos dicen que una enzima tiene buena afinidad por el sustrato, es buena transformando sustrato, ese tipo de cosas que se representan en números, digamos, ¿no? Entonces, lo primero, como tema de cultura general, es saber que la actividad enzimática se refiere a cuántas moléculas, cuántos micromol de sustrato se transforman por minuto. Luego esta clasificación de unidad de actividad enzimática se convirtió en un parámetro que se llama catal, que realmente refleja cuántos moles de sustrato se transforman no por minuto, sino por segundo. En fin, un catal son 60 millones de unidades. ¿Ya? Listo. Insisto, este tipo de cosas jamás la he preguntado en un examen. Es un tema de cultura general. Ahora, esta actividad enzimática, que es un reflejo de cuántos sustratos se transforma en producto por unidad de tiempo, de moles de sustrato, no cantidad de moléculas, después hablaremos de eso, esto es moles, expresado en moles. Bien, cuánto se transforma por minuto, por segundo. Esa acción de una enzima se ve modificada por diversos factores. ¿Cuáles son? Algunos ya conocidos. El pH, obvio, porque la enzima es una proteína. La temperatura, obvio, porque la enzima es una proteína. La concentración de sustrato, bueno, ya eso no es tan obvio, porque eso no lo hemos visto antes. Esta proteína es especial y su acción depende de otra molécula, de un sustrato. Eso lo vamos a aprender hoy. La concentración de enzimas, ya se lo he ido mencionando, no es tan obvio, pero es relativamente fácil de entender, lo veremos en un momento. Y luego los activadores, que ya los conocen, las coenzimas, los cofactores, y por último los inhibidores, que es lo que yo decía, que tiene que ver con los medicamentos, que tiene que ver con un contenido del final de la clase que no se evaluará en el examen. O sea, a continuación de lo que vamos a hablar durante el resto de la clase, es de esto que aparece. ¿Está bien? Vamos a empezar por lo más fácil para salir de lo más fácil, rapidito. Lo primero es el tema del pH. Es obvio desde la primera clase o desde la segunda, yo les estoy diciendo que el pH fisiológico no existe. Es el pH que hace que la molécula actúe correctamente en el momento correcto. El pH fisiológico de la pepsina en el estómago es 1,5, mientras que la tripsina en el intestino trabaja 7,7 y la arginasa 9,7. O sea, el pH óptimo de una enzima o de una proteína en general cambia en dependencia de cuál es su función. Si usted coge a la pepsina, y esto lo hemos dicho varias veces, que trabaja pH 1,5 y la pone a pH 7, usted dice, perfecto, profe, está en pH neutro, no sirve para nada la pepsina, porque ella necesita pH 1,5. Cuando usted la pone a pH 7, la carga de los aminoácidos cambia, porque el pH cambia la carga de aminoácidos, la proteína se desnaturaliza y no sirve para más nada. Entonces la pepsina a pH 7 no sirve, ella necesita pH 1,5. Bien, y de hecho, bueno, aquí está lo que sería, por ejemplo, la actividad de la pepsina a diferentes pHs. Si el pH es muy bajito, es demasiado ácido, a un pH 3 es como que muy básico para ella, ella es feliz a pH 1,5 más o menos. ¿Está bien? Entonces queda clarísimo que el pH, como cambia la carga de los aminoácidos, cambia la interacción especialmente de aminoácidos y